Hola a todos, en este video vamos a estar explorando un tema muy interesante desde el punto de vista del análisis de tu psiquis. ¿Por qué me enamoré de mí mismo? Un tema que podría sonar un tanto extraño, pero lo cierto es que hay personas que a nivel inconsciente no pueden evitar enamorarse de alguien en quien transfieren algún aspecto de su propia personalidad con el que se sienten más cómodos, o por lo menos algo de sí mismos que desean ver reflejados en la otra persona. Y allí es donde comienzan los mayores problemas para alguien que ha desarrollado este complejo del inconsciente, porque por una parte se va a exponer a que sea su psiquis la que controle sus decisiones en materia romántica. Pero por otra, la más complicada diría yo, es que potencialmente tu pareja podría manipularte con mucha facilidad. Las personas que se enamoran de sí mismas son aquellas que resultan más fáciles de manipular por personas que tengan alguna psicopatía o de plano que disfruten usando a los demás, manipulando sus sentimientos para sus propios propósitos. Entonces aquí tenemos que hacer la distinción entre el hecho de que te enamores de una persona porque realmente te gusta ella o él, porque es la persona que te hace sentir mariposas en el estómago, que hace que tu corazón se acelere y que llegues a amarlo por quien es él o ella de forma esencial. No necesita tener una característica personal con la cual tú te identifiques. De hecho, si lo piensas, esto es algo que se da mucho en aquellas personas que se enamoran de cantantes famosos o grandes personalidades del espectáculo. No se enamoran de la persona en realidad, porque no la conocen, sino de aquella característica que a ellos les gustaría poseer. Entonces, en tu caso, puede que a lo largo de tu vida te hayas enamorado de una persona que no hacía más que ser un reflejo de tus propias expectativas. Ahí es donde tu psiquis te somete a los hechizos de los que yo siempre hablo. Crees que estás enamorado porque deseas estar con esa persona, pero en realidad lo que ocurre es que te sientes segura o seguro a su lado, porque a través de la forma en la que te refleja, te hace sentir como si estuvieras en compañía de la persona a la cual tú amas, es decir, tú misma o tú mismo. Entonces, a mí me ha tocado trabajar con casos en los cuales habían personas a quienes les gustaba mucho la lectura de un escritor en particular, otros que seguían un equipo deportivo con el cual se sentían muy identificados, y si te fijas, lo que ocurría es que a nivel inconsciente tendían a buscar parejas con esas características, que tuvieran un conocimiento de ese autor en particular o que siguieran ese equipo deportivo. Y cuando hacíamos el análisis, eso se hacía extensivo a otras áreas de su vida. Pero como todo esto se da a nivel inconsciente, lo que sucedía es que la persona simplemente no se daba cuenta que había caído en un hechizo de su psiquis que le llevaba a sentirse atraído solo por personas que se parecían a él o a ella. Y lo que explica en parte por qué esas relaciones estaban destinadas al fracaso. Simplemente porque estar todo el día en tu propia compañía es algo que en algún punto se va a volver aburrido para ti. Otro problema al que te enfrentas al enamorarte de ti mismo se da por el hecho de que te vuelves demasiado permeable a las personas que reconocen y usan esa característica tan tuya para manipular los sentimientos que tienes hacia tu propia persona sin que seas consciente que esos sentimientos existen. Porque no es que vayas por el mundo diciéndote estoy enamorado de mí mismo, tengo esa condición. Pero sí hay personas que se dan cuenta de lo que te ocurre y eso explica la razón por la cual eventualmente ellos se transforman a sí mismos en un espejo en el cual tú puedes reflejarte. Y si te fijas, ese es el motivo por el cual, entre comillas, te enamoras de esa persona quien a largo plazo va a herirte. Los que han pasado por este tipo de manipulación saben muy bien a qué me refiero, porque muy en lo profundo lo que realmente sucede es que tú estás enamorado de ti mismo y no de esa persona. Y el problema es que en un caso como este no amas las características de esa persona, sino aquellas que se parecen más a las que tú quieres tener o incluso que ya posees. Y aquí es donde puedes apreciar que en realidad no estás enamorado de esa persona, sino de ti mismo. Ya que el verdadero problema es que en la práctica no puedes enamorarte de nadie más, porque es allí donde reside el verdadero conflicto que enfrentas. Y solo puedes amar aquellos aspectos de ti mismo con los cuales te sientes más cómodo. Entonces, la pregunta que viene con todo esto
es si alguna vez podrías encontrar el verdadero amor de tu vida. Si hasta aquí has vivido con el nódulo que te lleva a creer que amas a otro, cuando en realidad solo puedes amarte a ti mismo. Y en función de todo esto, lógicamente, vas a cuestionarte cuándo comenzó todo esto. Como siempre digo, este tipo de traumas surgen en la infancia cuando tu psiquis estaba en desarrollo, ya que con toda probabilidad hubo un tiempo en que experimentaste algún tipo de situación que provocó estos nódulos en tu alma que te llevan a reprimir lo que de verdad deseas, que de algún modo te llevaron a desarrollar este complejo de Narciso con el que cargas y que te lleva a encontrar belleza solo en ti mismo. Porque muy en lo profundo no puedes hallar la verdadera belleza en los demás. Y eso explica por qué Narciso terminó ahogándose a sí mismo por causa de su propia imagen, que viene a ser una metáfora que habla sobre nuestro propio sentido de confusión, ya que a pesar de que buscamos en otros algo que nos permita quitarnos este velo, que viene a ser una especie de maldición en la que hemos caído, seguimos hasta el fin de los tiempos solo viendo en otros un reflejo de nosotros mismos. Entonces, como te decía, ¿cuándo comenzó todo esto? En la mayoría de los casos, esto se origina en personas que crecieron en un entorno donde se les enseñó a temer a los demás, a temer a las diferencias y sobre todo a temer al caos. Con toda probabilidad, en algún momento de tu vida, alguien demasiado diferente a ti o a las costumbres que te fueron enseñadas te hizo un gran daño y eso a su vez provocó que te cerraras en ti mismo. Aunque debo decirte que esta es una condición que muchas veces se hereda a nivel familiar. Me refiero a esas maldiciones familiares que te llegan sin que tú desees que suceda. Porque en tu primera infancia creciste en un entorno en el cual tu propia familia, por los traumas colectivos que ellos experimentaron, te hicieron creer que los demás, aquellos que eran diferentes a ti, eran malos. Mientras que solo en tu propia familia podías encontrar la bondad. Y eso explica por qué ahora que eres un adulto solo te enamoras de ti mismo y con ello no puedes encontrar el verdadero amor de tu vida. Por lo mismo, ya sabes que si quieres trabajar conmigo un tema como este o cualquier otro, por medio de sesiones de análisis más personalizadas en mi consulta a través de videoconferencia, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estés bien, bye.